La historia que os voy a contar sucedió hace algunos meses en Madrid, una tarde tranquila de finales de primavera. El sol se ocultaba tras los edificios de la Gran Vía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Yo, Kirill, salía de grabar uno de mis vídeos callejeros para mi canal de YouTube. Había estado todo el día documentando historias de personas luchadoras y valientes y me encaminaba hacia la estación de metro para volver a casa. Justo al doblar la esquina de la calle Montera, me llamó la atención una silueta acurrucada junto a la pared de un comercio cerrado. Era una chica de aspecto frágil, con el pelo castaño revuelto y las mejillas pálidas. Aún así, en su mirada se apreciaba una fortaleza inusual. A su lado dormía una gata blanca y gris, enroscada sobre un trozo de manta. Me detuve, intrigado. No era la primera persona sin hogar que veía en Madrid, pero había algo en aquella escena que me conmovía profundamente. La chica acariciaba con cuidado a su gata, intentando protegerla del viento fresco de la tarde. Para mí, que adoro los animales, la escena resultó especialmente emotiva. «Hola, ¿te encuentras bien?», pregunté con suavidad, agachándome para estar a su altura. «Sí», respondió ella con un hilo de voz. «Estoy bien, gracias». «¿Cómo te llamas?». «Sofía». «Y ella es Nube», dijo, esbozando una pequeña sonrisa mientras miraba a la gatita. «¿Tú quién eres?». «Me llamo Kirill, soy youtuber y me gusta conocer las historias de la gente». «¿Puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas comida, agua?». La chica negó con la cabeza, un poco cohibida. Me contó que llevaba meses durmiendo en la calle después de que su familia, con pocos recursos, hubiera tenido que abandonar su casa por una situación extremadamente difícil. Sofía había escapado a Madrid con la esperanza de encontrar un trabajo, pero no lo logró. Con todo, no podía desprenderse de Nube, una gata que había adoptado cuando todavía vivía en un piso compartido. Me quedé escuchándola con atención, sintiendo una profunda empatía por su situación. En ese momento, no podía imaginar la increíble historia que estaba a punto de desencadenarse. Sin embargo, algo en mi interior me impulsó a quedarme un rato más con Sofía, y de ese modo empezó lo que hoy comparto con vosotros. A la mañana siguiente, decidí volver a la misma calle para ver cómo se encontraba Sofía. Mi intención era invitarla a desayunar y, tal vez, hablarle de algunos centros de ayuda o albergues para personas sin hogar. Cuando llegué, la encontré revisando con desánimo un bolsillo de su chaqueta. «Buenos días, Sofía», dije con energía. «¿Has pasado la noche bien?». «Digamos que he sobrevivido», contestó con una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Mira, estaba revisando mi bolsillo y encontré esto». Me mostró una tarjeta con un nombre elegante, Alejandro Sánchez de la Vega. Debajo del nombre, figuraba un logotipo discreto, pero con un aire corporativo de alta gama. Parecía la tarjeta de un empresario, tal vez de un gran magnate de Madrid. La encontré anoche, cerca de las bolsas que había dejado a un lado. Al principio pensé que era basura, pero tiene pinta de ser importante, me explicó ella. ¿No te suena de nada ese nombre? No. Sofía frunció el ceño. Pero imagino que podría tratarse de un hombre rico. ¿Ves el logotipo? Es de una empresa de inversiones, creo. Observé con atención el trozo de plástico. Era una especie de tarjeta de identificación corporativa, no una simple tarjeta de visita. Decía algo así como acceso privado, nivel ejecutivo. Eso me dio un escalofrío, porque este tipo de tarjetas suelen abrir puertas o los bolsillos de quien las porta. Era obvio que pertenecía a alguien con mucho poder y, probablemente, mucho dinero. «Podrías quedártela», comenté, vacilante. «Tal vez podrías usarla de algún modo». «No, no pienso hacerlo», Sofía negó con la cabeza, mirando a Nube. «No sería correcto».
Además, imagina si la persona que la perdió la necesita para algo importante. Me conmovió esa honestidad. Sofía no tenía nada y, aún así, rehusaba aprovecharse de la situación. En su lugar, decidió que intentaría devolver la tarjeta a su dueño. Pero, ¿cómo hacerlo? Madrid es enorme y sin un teléfono o conexión a Internet. Parecía casi imposible. Me ofrecía ayudarla. Yo podía investigar en mi casa quién era ese misterioso Alejandro Sánchez de la Vega. Quizás pudiera encontrar su empresa y averiguar la dirección. Sofía pensó que era una buena idea, de modo que quedamos en vernos esa misma tarde en el Parque del Retiro, un lugar donde podía mantenerse algo más segura durante el día. Esa misma mañana, tras llegar a casa, me puse a investigar. Encendí el ordenador y busqué en Internet el nombre de Alejandro Sánchez de la Vega. Me sorprendí al encontrar varias noticias que hablaban de un joven empresario y filántropo que había triunfado en el sector hotelero y turístico, expandiendo sus negocios a lo largo de toda España. Se mencionaba su residencia en un lujoso ático en el barrio de Salamanca y su importante participación en una fundación de ayuda a la infancia. En aquel momento, me hice la pregunta, ¿por qué alguien tan comprometido con causas benéficas dejaría caer su tarjeta ejecutiva en la calle? Quizás hubiera sido un robo, un despiste o un accidente en algún evento. Fuera como fuese, Sofía la tenía en sus manos. Por la tarde, me reuní con Sofía y le enseñé lo que había averiguado. Alejandro Sánchez de la Vega es un gran empresario, Sofía. Uno de los más acaudalados del país. No me sorprende, su nombre suena de alta sociedad, respondió ella con un suspiro. ¿Crees que podamos encontrarlo? Probablemente sí. Sé dónde está la oficina principal de su empresa. Mañana podríamos pasar por allí y preguntar. Sofía aceptó la propuesta. A pesar de sus miedos, deseaba devolver la tarjeta de forma directa, sin temer represalias. Además, tenía la ligera esperanza de que, si el empresario era tan filántropo como decían los artículos, tal vez pudiera ofrecerle algún tipo de ayuda. Sin embargo, la idea de pedir favores la inquietaba, no quería mendigar, sino actuar con dignidad. Al día siguiente, nos encaminamos hacia el distrito financiero de Madrid. Los edificios altos proyectaban sombras imponentes sobre la avenida. Cuando llegamos a la sede de Sánchez de la Vega Inversiones, los guardias de seguridad nos miraron con recelo. Sofía, con la ropa desgastada y la gata en un transportín que logré conseguir de segunda mano, no pasaba desapercibida. ¿Tienen ustedes una cita?, preguntó uno de los guardias con un tono distante. No. Pero necesitamos ver al señor Sánchez de la Vega. Tenemos algo de su propiedad. Le mostré la tarjeta. Los guardias se miraron entre sí, sin saber exactamente cómo reaccionar. Uno de ellos nos pidió que esperáramos unos minutos mientras hacía una llamada. Pasó un rato que se hizo eterno, hasta que reapareció para decirnos: el señor Sánchez de la Vega está ahora mismo en una reunión fuera de la oficina. En su nombre, uno de sus asistentes les recibirá. Nos condujeron hasta una sala de espera. El suelo brillaba como un espejo, y en las paredes colgaban cuadros modernos con firmas de artistas conocidos. Sofía se sentía fuera de lugar y se aferraba nerviosamente al transportín de nube, que maullaba despacio. De pronto, entró un hombre trajeado, de facciones serias. Buenos días. Soy Javier, el asistente personal de Alejandro. Entiendo que habéis encontrado algo perteneciente a nuestro presidente. ¿Puedo verlo? Sofía extrajo la tarjeta de su bolsillo y se la ofreció, explicando cómo la había hallado. Javier arqueó las cejas y la examinó con cuidado. Se notaba su sorpresa y una pizca de alivio. Nos dio las gracias y nos informó de que contactaría con Alejandro de inmediato para hacerle saber lo ocurrido. Estuvimos a punto de irnos, pero,
justo en ese momento, se abrió la puerta de la sala y apareció un hombre de unos 40 años, elegante y con semblante amable, Alejandro Sánchez de la Vega en persona. Vaya, vaya. Al final me he podido pasar por aquí, dijo Alejandro con una sonrisa cordial. ¿Sois vosotros quienes habéis encontrado mi tarjeta? Sofía, nerviosa, se levantó con timidez y le ofreció la mano. Sí. Me llamo Sofía. Estaba en la calle y, bueno, supongo que tuvo usted un percance. Es posible, respondió él con un tono pensativo. Gracias por devolverla. ¿Cómo puedo agradecerte este gesto? En la mirada de Alejandro había una mezcla de curiosidad y compasión. Desde aquel primer segundo, comprendió que Sofía no era una oportunista, sino alguien con muy pocos recursos pero con un corazón sincero. Alejandro invitó a Sofía y a mí a acompañarle a un pequeño despacho contiguo, para poder hablar con tranquilidad y evitar la mirada inquisitiva de los empleados. Cuando entramos, ofreció a Sofía un asiento y le señaló una botella de agua. Por favor, siéntate. Me gustaría saber quién eres y cómo has terminado en esta situación. Con voz temblorosa, Sofía relató su historia, cómo había perdido su hogar, cómo había llegado a Madrid buscando una salida, y cómo, finalmente, había terminado durmiendo en la calle con su inseparable gata, Nube. Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpirla, mostrando una empatía inusual para alguien con tanta responsabilidad sobre sus hombros. Sofía, lamento mucho lo que te ha ocurrido. Has hecho algo muy valioso para mí al devolver la tarjeta, porque tengo información esencial vinculada a ella. Estás en tu derecho de pedirme lo que consideres justo, dijo el millonario, mirándola con una seriedad respetuosa. Sofía agachó la cabeza, pensando en cómo expresarse. Su mayor preocupación no era ella misma, sino el refugio de animales donde, cuando todavía tenía algo de dinero, había dejado a Nube temporalmente mientras buscaba trabajo. Sin embargo, al quedarse sin recursos, ni siquiera pudo seguir pagando la manutención de la gata. Al final, había preferido sacarla del refugio para no molestar más a los voluntarios, pero el lugar seguía necesitando una ayuda económica urgente. Señor Alejandro, yo no quiero dinero para mí. Me temo que suene extraño, pero mi verdadera preocupación es el refugio donde a veces me ayudan con la gata y otros muchos animales abandonados. Se llama Los Amigos de Cuatro Patas y está en las afueras de Madrid. Tienen problemas para continuar y me gustaría saber si usted podría donar algo para evitar que cierren. Se hizo un silencio. Podía intuir en la expresión de Alejandro que no esperaba ese tipo de petición. Cualquiera hubiera solicitado dinero en efectivo, una casa, un trabajo en su empresa, pero Sofía lo único que quería era evitar que el lugar que cuidaba de su gata y de otros animales sin hogar se viniera abajo. Así que quieres que ayude a ese refugio de animales, repitió lentamente, como si ponderara cada palabra. Jamás habría imaginado semejante petición, pero me parece un gesto noble. El millonario se apoyó en el respaldo de su sillón, entrelazando las manos. Había un brillo inusual en sus ojos, como si el relato de Sofía lo hubiera conmovido hasta un punto que no podía ocultar. Mira, tengo mis propios proyectos solidarios, pero no me había planteado colaborar con un refugio de animales. No obstante, tu historia me ha llegado. Puedo hacer una visita a ese lugar y hablar con las personas que lo gestionan. Evaluaremos lo que se necesita. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su mirada se encendió de esperanza. No pedía más que eso, la oportunidad de que un hombre con recursos pudiera tender una mano a esos animales indefensos. Gracias, fue todo lo que pudo articular, con la voz quebrada por la emoción. Unos días después, Alejandro se puso en contacto conmigo para preguntarme si Sofía y yo podíamos acompañarle al refugio. Yo, emocionado de poder documentar todo para mi canal de YouTube, con la aprobación de las partes implicadas, por supuesto, acepté sin dudarlo.
Llamé a Sofía y, aunque al principio se sentía nerviosa, estaba ilusionada por la posibilidad de dar un futuro mejor a los amigos de cuatro patas. Nos reunimos en la entrada del refugio, un lugar modesto con grandes patios exteriores donde los perros y gatos esperaban la llegada de posibles adoptantes. Al ver a Alejandro salir de su coche de lujo, varios voluntarios se sorprendieron. No sabían qué hacía un millonario allí, pero en cuanto él se presentó y explicó la situación, la tensión se convirtió en gratitud y emoción contenida. He oído que tenéis dificultades para seguir operando, dijo Alejandro con franqueza. ¿Podéis contarme un poco sobre vuestra labor y necesidades? Una de las voluntarias, María, tomó la palabra con cierto temblor en la voz. Nuestro refugio subsiste a base de donaciones y del trabajo voluntario. En los últimos meses, las ayudas se han reducido, mientras que el número de animales abandonados ha aumentado. Estamos desesperados. Si no encontramos una solución pronto, tendremos que cerrar, y no sabemos qué será de todos los perros y gatos que viven aquí. Alejandro recorrió las instalaciones, evaluando la situación con ojo experto, acompañado de su asistente Javier, que tomaba nota de todo. Sofía lo seguía con timidez, abrazada a Nube. Yo filmaba discretamente, sin intervenir demasiado, para no entorpecer la conversación. Finalmente, Alejandro se dirigió a María y a los otros voluntarios. Sé lo que es enfrentar desafíos. Cuando empecé en el mundo empresarial, nadie apostaba por mí. Vosotros salváis vidas. Me gustaría aportaros lo necesario para que este refugio pueda seguir abierto, mejorar sus instalaciones y tener recursos para rescatar más animales. Sofía, incapaz de contener las lágrimas, rompió a llorar en silencio. Todos los presentes sintieron un gran alivio. Aquel millonario que había aparecido casi por casualidad, gracias a la honradez de una chica sin hogar, estaba a punto de cambiarlo todo. Los detalles del acuerdo se concretaron en las semanas siguientes. Alejandro aportó una generosa donación que permitió renovar jaulas, comprar alimentos, pagar tratamientos veterinarios y habilitar un pequeño espacio para que personas con pocos recursos pudieran acudir en busca de un animal de compañía sin gastar dinero de adopción. Por su parte, Sofía, con la ayuda de Alejandro y su equipo, encontró una oportunidad laboral en una empresa colaboradora, dispuesta a brindarle un contrato sencillo pero digno. De este modo, también logró alquilar un cuarto económico y dejar la calle para siempre. El día en que Sofía firmó su contrato, nos reunimos para celebrar con un almuerzo sencillo. Nube permanecía a su lado, como siempre, ronroneando feliz al sentir que, después de tanto sufrimiento, llegaba la estabilidad que tanto necesitaban. Antes de despedirnos, Sofía se acercó a Alejandro con gesto agradecido. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Gracias por haber venido a ver el refugio. Gracias por ayudar a los animales, y por ayudarme también a mí. No hay nada que agradecer, respondió Alejandro, sonriendo con sencillez. Has sido tú quien me ha enseñado que, a veces, las peticiones más humildes son las que más pueden cambiar el mundo. Por mi parte, como YouTube, sentí que había sido testigo de un milagro cotidiano. Tuve la ocasión de contar una historia de esperanza y solidaridad que se volvió viral en mi canal. El día que publiqué el video, miles de personas se conmovieron con el relato de Sofía y Nube, y surgieron más donaciones e iniciativas para apoyar refugios de animales en toda España. Hoy, cada vez que paso por los amigos de cuatro patas, veo un lugar reformado, lleno de vida, y recuerdo cómo una simple tarjeta extraviada y la honestidad de una muchacha sin hogar lograron el milagro de salvar a incontables animales de acabar en la calle. Sofía sigue visitando el refugio siempre que puede, y su experiencia se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y bondad para muchos otros. Y así concluye esta historia de la vida real, una prueba más de que, en el lugar más inesperado y en el momento más inesperado, pueden hacer la esperanza y la oportunidad de transformar por completo el destino de quienes más lo necesitan.
Gracias por leer hasta aquí. Y recordad, si no lo habéis hecho todavía, suscribíos a mi canal de YouTube para seguir descubriendo historias que merecen ser contadas. Nos vemos pronto en una nueva aventura. Un abrazo.